Buenas a todos. En primer lugar, me gustaría comenzar agradeciendo al comité organizador del Congreso la oportunidad por presentar este trabajo. Mi nombre es Natalia Tello y junto a mi compañero Pablo Pereira Hurtado presentamos la comunicación titulada Color, Arte y Ciencia, una propuesta interdisciplinar de investigación en educación secundaria. Este trabajo se desarrolla desde el área de didáctica de la expresión plástica de la Universidad de Almería en colaboración con profesores del Departamento de Dibujo del Instituto de Educación Secundaria Mar Mediterráneo de Aguadulce, también en Almería. La propuesta que vamos a compartir se marca dentro del simposio sobre transferencia del conocimiento desde una perspectiva multidisciplinar y presenta una experiencia en la que se integra ciencia y arte para fomentar el aprendizaje significativo a través del estudio del color. Esta presentación se organiza siguiendo la siguiente estructura. En primer lugar, se abordará el contexto y la justificación de la propuesta, junto con algunos aspectos conceptuales en torno al estudio del color. A continuación se presentarán los objetivos y el enfoque metodológico adoptado. Seguidamente se describirán el diseño de la intervención y el desarrollo de las distintas sesiones, desde la fase más teórica hasta la participación en la quinta Feria de Innovación y Ciencia como contexto de transferencia. Y por último se expondrán los principales resultados, su discusión y las conclusiones derivadas del trabajo. El color constituye un contenido fundamental dentro de la educación artística en secundaria, no solo por su dimensión perceptiva, sino también por su capacidad para conectar procesos de experimentación, de análisis y de creación. Sin embargo, en los últimos años la enseñanza de esta materia se ha visto un poco condicionada por los cambios en la organización curricular derivados de las leyes educativas, y de su transición entre la LOMCE y la LOMLOE. En este contexto, parte del alumnado de cuarto de educación secundaria obligatoria ha cursado la asignatura de educación plástica, visual y audiovisual únicamente en tercero, lo que ha supuesto una pérdida de continuidad en su formación en contenidos clave como es el color. A partir de esta situación surge esta propuesta como una actividad de profundización, orientada a reforzar y a ampliar estos aprendizajes, incorporando además un enfoque científico que permita no solo crear, sino también investigar. Desde un punto de vista conceptual, el color puede entenderse como un fenómeno complejo que integra dimensiones físicas, perceptivas y también culturales. Por un lado responde a procesos físicos relacionados con la luz y su comportamiento, por otro lado a la forma en la que el ojo humano interpreta esa información y además adquiere un significado en el ámbito artístico como elementos de expresión y de comunicación. En el arte contemporáneo encontramos propuestas que exploran precisamente esta relación entre percepción y fenómeno físico. En este sentido, trabajos como los del colectivo Karnowski han servido como referencia para el desarrollo de esta experiencia, especialmente con el uso de filtros de color y la interacción entre la síntesis aditiva y la síntesis sustractiva. A partir de este enfoque, el proyecto plantea una aproximación al color que combina el conocimiento científico y la práctica artística, favoreciendo así una comprensión más completa y crucial en el desarrollo y el aprendizaje del alumnado. El objetivo principal de esta propuesta es favorecer la comprensión y aplicación del método científico a través del estudio de la síntesis de color en el aula de educación secundaria. De manera más específica, se plantean tres objetivos. En primer lugar, promover la experimentación y la observación sistemática mediante el trabajo con materiales gráfico-plásticos diferentes. En segundo lugar, la comprensión de los principios de la síntesis aditiva y la sustractiva del color. Y por último, fomentar la implicación activa del alumnado, situándolo como sujeto investigador dentro de su propio proceso de aprendizaje. Para el desarrollo de la propuesta se plantea una metodología híbrida que combina, por un lado, el aprendizaje de indagación propio de la investigación científica y, por otro, las estrategias de enseñanza-aprendizaje características de la educación artística. Este enfoque permite al alumnado la adquisición de conocimientos desde un punto de vista más activo, formulando hipótesis, experimentando, analizando resultados y, finalmente, creando y divulgando. En este sentido, se incorporan principios de la metodología de la enseñanza artística
las MAE, en las que el proceso creativo no se entiende únicamente como un medio de expresión, sino que además pues, es una herramienta para la construcción del conocimiento, y de este modo se integran procesos analíticos, como la observación o el registro, con procesos creativos, como es la exploración y la producción visual. La intervención se llevó a cabo con el alumnado de cuarto de educación secundaria del Instituto de Educación Secundaria Mar Mediterráneo, en colaboración con el profesorado del centro. El diseño de la experiencia se articuló en torno a estas 4 sesiones, planteadas como un proceso progresivo que introduce la teoría, la experimentación, la creación y una fase final de difusión. Esta estructura permite acompañar al alumnado desde la comprensión inicial de los conceptos hasta su práctica, favoreciendo así pues, el aprendizaje significativo y además contextualizado. En la primera sesión se realizó una introducción a los fundamentos teóricos necesarios para el desarrollo de la experiencia. Por un lado, se presentó al alumnado el método científico, haciendo especial hincapié en aspectos como la formulación de hipótesis, la observación y el registro de resultados. Por otro lado, se abordaron los principios básicos de la síntesis de color, diferenciando entre la síntesis aditiva, ¿no?, basada en el modelo RGB, en el caso de los colores luz, y la síntesis sustractiva, basada en el modelo CIMI, para los colores pigmento. Finalmente, se presenta su aplicación en el arte contemporáneo, utilizando como referencia las propuestas del estudio Karnowski como inspiración para la creación. Esta fase inicial permitió establecer un marco de referencia común que sirvió de base para el desarrollo de la experimentación posterior. En una segunda sesión, la de experimentación, se desarrolla toda la fase experimental, en la que el alumnado asumió el papel activo de investigador. A partir de los contenidos trabajados previamente, los estudiantes formaron hipótesis y comenzaron la exploración de interacciones de color mediante el uso de distintos materiales gráfico-plásticos, como lápices, rotuladores, ceras, etc. El trabajo se centró en la superposición de tramas y en la observación de los efectos resultantes, analizando cómo se comportaban los colores en función de su combinación y de los filtros de color que se le aplicaron. Durante el proceso, el alumnado pudo registrar todas sus observaciones en una hoja de trabajo de campo diseñada expresamente para esta actividad, lo que permitió sistematizar la información y favorecer la conexión entre resultados, ¿no?, y así la reflexión de todo lo realizado. En la tercera sesión, el alumnado aplicó los conocimientos adquiridos en una elaboración de su producción artística final. En concreto, se propuso el diseño de una ilustración basada en el modelo de triple color, utilizando el cian, el magenta y el amarillo como base para el trabajo. Y esta fase implicó no solo la aplicación técnica de los principios estudiados, sino también pues, esa toma de decisiones de tipo creativo en relación a composición, trama, superposición de color y opción y selección de los materiales que mejor funcionasen para este modelo. De este modo, la creación artística se convirtió en una síntesis pues, de todo el proceso de investigación previo, integrando experimentación, análisis y expresión visual, y preparando además pues, materiales que posteriormente serían presentados para el contexto de exposición de la quinta feria. Como fase final de este proyecto, pues se llevó a cabo esta participación en la quinta Feria de Innovación y Ciencia de la Universidad de Almería, y para ello se dispuso de un espacio expositivo propio en el que el alumnado pudo presentar todos sus resultados de investigación. En este stand se incluyó pues, el póster explicativo pues, con la información del proyecto, de las fases, etc., así como las producciones artísticas del alumnado, que fueron expuestas para la visualización por parte del público. Además, se incorporó un dispositivo basado en iluminación RGB que permitía mostrar de forma directa la interacción entre los colores luz, facilitando así también pues, la comprensión de la síntesis aditiva por parte del público. Y de manera complementaria se proporcionaron filtros de color RGB para que los visitantes pudiesen observar las ilustraciones a través de ellos, experimentando así de forma propia los trabajos, todo lo trabajado durante el proyecto. Esta fase permitió trasladar
el aprendizaje del aula a un contexto real de divulgación, reforzando así pues, todo el carácter de aplicación, ¿no? Todo el carácter aplicado y comunicativo de la experiencia. En relación con los resultados, pues se observó una elevada implicación del alumnado a lo largo de todo el proceso, especialmente en las fases de experimentación y creación y también en la exposición en la feria. Asimismo, se apreció una mejora en la comprensión de los principios sobre la síntesis del color, tanto en los registros realizados como ya en las producciones finales. Otro aspecto destacable fue la capacidad del alumnado para integrar esos contenidos científicos con la creación artística, ¿no? Aplicando pues, de una manera muy significativa y válida. Y desde una perspectiva pues, más interpretativa, pues estos resultados han puesto de manifiesto el valor de las metodologías híbridas, ¿no? Que combinan el método científico y las metodologías artísticas de enseñanza. Y en este sentido, pues la práctica artística pues, no solo ha actuado como medio de expresión, sino también pues, como una herramienta para la comprensión, pues, concretamente, de estos fenómenos físicos que están relacionados con el color, es decir, con el contenido de la educación artística. Por último, la participación en la feria introduce un contexto real de divulgación en el alumnado. No solo aprende, sino que además también comunica y comparte el conocimiento generado. Para finalizar y a modo de conclusión, se puede afirmar que este proyecto pone de manifiesto que el estudio del color es una vía eficaz para enseñar ciencia desde una práctica artística, favoreciendo a través de metodologías híbridas una comprensión más profunda mediante la experimentación y la creación. Además, el proceso de investigación en el aula adquiere mayor sentido cuando se trabaja en contextos reales de comunicación, como el de la quinta Feria de Innovación y Ciencia, donde el alumnado no solo aprendió, sino que además tuvo la oportunidad de compartir el conocimiento generado a otros individuos. Por lo tanto, no se trata solo de aprender, sino también de investigar, de experimentar, de crear y, por supuesto, de hacerlo visible. Pues bien, hasta aquí llega la presentación de nuestro proyecto. Espero que os haya resultado interesante. Un saludo y muchas gracias por su atención.